Perdona. Muy buenas noches a todos y bueno, estaba deseando decir esto. Bienvenidos a nuestro primer programa de Perdona. Qué ganas tenía de estar aquí. Llevamos preparando mucho tiempo este programa con mucho cariño y con mucho esmero y además es un programa donde no os vais a aburrir, os lo aseguro. Es un programa donde vais a poder participar, vais a poder opinar, vais a poder decidir y vais a poder venir incluso aquí al plató. Y es el primer programa, señoras y señores, de la televisión donde todos los famosos van a ser iguales. No habrá famosos de primera ni de segunda. Aquí no somos clasistas, todos van a ser tratados de la misma manera. Perdona. Bueno, estábamos comentando aquí que nos vendría bien una mesita aquí con un poco de frutos secos, ¿verdad, Jorge? Con nuestra agua y alguna cosilla más para relajarnos y hablar bien de los bancos. Así que, Jorge, por favor, quiero que me digas, ¿conoces a Jorge? Es tertuliano de televisión, estuvo en Gran Hermano 1, que fue el más importante. Y bueno, yo además le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros esta noche y espero que esté todas las noches de Perdona. Yo encantado de estar aquí. Quiero que me digas tu opinión sobre Yo mantengo una postura completamente opuesta a la que tiene Guillermo. Sí creo que nos roban. Tú decías que ha habido una mala praxis, que ciertos directivos quizás no han explicado convenientemente ciertas conductas de la banca. Yo creo que no lo han explicado bien porque la intención era no explicarlo bien. Entonces, cuando hay una intencionalidad, y en este caso mala, hay un intento de engaño. Y cuando hay un intento de engaño es porque en algún momento quieren trincar de algún lado. Es decir, y si quieren trincar sin que nadie se entere, engañando al cliente, nos están robando. Nos están robando. Es decir, y si no nos están robando y el dinero no está. Es decir, si nadie ha trincado la pasta y el dinero no está, pues igual habría que ir a Cuarto Milenio a explicar, oye, el dinero ha desaparecido, no lo tiene nadie. Considero que cuando hay una mala praxis intencionada, con cierta intencionalidad, de que engañar, oye, dígaselo a la cantidad de clientes que invirtieron en preferentes y ahora mismo no tienen nada, o en el caso de Bankia, van a tener que, saben que van a perder un 39% y que bueno, Dios dirá. La idea que yo defiendo es que los bancos no nos roban, no hay robo. Jorge. Bueno, es la primera opinión de esta noche que no hay los bancos problema, nos no me roban. siento en estos momentos amedrentado, no hay problema, yo defenderé mi me postura. pondré a tu lado, no te preocupes, en algún momento. ¿Un bancario se va a poner al lado de Jorge? En algunas cosas. ¿Qué habrá visto Guillermo para decir en algún momento me En pondré algún yo? momento. A ver, Bueno, pues estáis entonces- hablando de robo, así muy a la ligera. Un robo es con violencia, con intimidación, Claro, es un claro, delito. Jorge. O sea, para que se Entonces, produzca un robo no tengo que venir con la media en la cabeza y la navaja. es hurto. Si tú robas sin violencia, al despiste, al descuido, estás hurtando y en el Código Penal está en otro lado. Bueno, pero Robo, la diferencia tampoco sería mucha, ¿no? Y cuando se lo haces sí, además... Te sí, pregunto, hay ¿qué sería diferencia. ¿qué diferencia? Al final estás haciendo La lo diferencia, mismo, ¿no? mira, te lo voy a explicar rápidamente. Hay unas reglas del juego que todos aceptamos, que quizás aceptamos muy a la ligera cuando las cosas van bien y cuando van mal nos ponemos a leer la letra pequeña. ¿Me recuerdas a los niños pequeños cuando dicen a mí me hicieron creer que No, los pero Reyes Magos... sí que es No, verdad, no. Jorge, que Jorge tiene razón No, en una cosa. no seamos tan ingenuos. Hay O sea, gente muy y mayor... si, No, no, y si es te que recuerdo, es niño un pequeño, juego, es que quizás las sí. cosas había que explicarlas de una manera Es que mucho más clara con los y bancos quizás nadie se llevaría a somos equivocación. Pero, oye, niños nosotros. Un momentito, solamente quiero decir a Roser, hay gente muy mayor, Roser, a la que no se le explicó todo esto. Jorge es joven, yo soy Claro. joven, tú también, pero gente a la que esa letra pequeña, Pero te voy a cuando decir- fue a pedir el préstamo, no se le Sí. explicó. Y te lo digo porque yo he estado en la calle preguntándole a personas y me han dicho esto. Vamos a ver el reportaje que hemos hecho en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, para ver cómo están de indignados los catalanes, los viandantes, los extranjeros, todo el mundo. Adelante. El programa Perdona se ha trasladado a la Plaza de Cataluña de Barcelona para ver qué opinan sus viandantes sobre los bancos. ¿Ustedes creen que los bancos nos roban? ¿Se siente estafado por su banco? ¿Creen que nos están tomando el pelo? Pues vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué opinas sobre los bancos? ¿Crees que los bancos nos roban? Pues estoy trabajando con Citibank, así aparte de ONG, y ¿qué voy a decir? Que no. ¿Usted cree que los bancos nos roban? Sí, creo. No, sí, son estafadores. Evidentemente, y les dejan que nos roben. ¿Le puedo preguntar sobre los bancos? ¿Qué opinión tiene sobre ellos? Pero eso quiere decir que mala, ¿no? Anem a parlar d'un altre hàndicap, les targetes. Anem a intentar buscar alguna persona que ens marqui el tema. Vostè opera amb targetes? No, no m'agrada les targetes.
perquè després sempre resulta que posen coses que no són teves a la compte i tu has d'anar a fer les reclamacions i tot són problemes. ¿Y qué opinas de que el gobierno rescate a los bancos? Mal, pero claro, como les da igual lo que pensemos, pues se manda, ¿no? El banco es un usurero. Como no se han dado un escarmiento y están protegidos por el gobierno, porque los bancos son los que financian las elecciones para los partidos, no va a ponerse el gobierno, los políticos, a joder al banco, porque el banco en 4 periquetes manda a tomar por saco al gobierno. Bueno, pues me he venido hasta la puerta del Banco de España. Sí, señores. A ver cómo se respira el ambiente por aquí. ¿Trabaja con un banco o con más de uno? La Caixa. ¿Trabaja con uno o con más bancos? Trabajaba con varios. ¿Y qué opina del rescate que está haciendo el gobierno a los bancos? Yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes sí han metido dinero público en muchas cajas de ahorro, en muchas entidades financieras. Hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. Yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Sobre els bancs, tots hem escoltat 1000 teories sobre qui té la culpa de la crisi actual. Però a tots ens sobta encara escoltar el president Rajoy dient que no s'havia de rescatar els bancs i després dir que sí. El senyor Rato va guanyar l'any 2011 2,34 milions d'euros. Bankia va explicar que era un banc sense problemes. Bankia está en este momento en el mejor de su historia para garantizar en un plazo concreto de tiempo, que estará en el entorno de los 5 años. Aquí no hay que devolver nada, lo que hay que hacer es crear valor para esos 19.000 millones de capital. Este plan ha sido consensuado con el Banco de España y el Ministerio. Yo no voy a entrar en cifras. Pero la alternativa a esto era no hacer nada, es decir, era quebrar. Y por tanto lo que hacemos, si se me permite la expresión, es coger el toro por los cuernos. No va a haber ningún rescate de la banca española. No creo que influya absolutamente para nada la decisión que se ha tomado sobre Bankia con la propia prima de riesgo. No le puedo decir por cuánto corresponde a los órganos de dirección de la entidad analizar esas cuentas. Unos dicen 40.000, otros 80.000. Bueno, podemos hacer apuestas. Potser hauríem de meditar tots plegats si no era veritat aquell missatge que en l'any 1980 ens van enviar des de la pel·lícula The Wall, on es feia una crítica àcida a la societat de consum en general. Shall we drive a more powerful car? Shall we
Allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil, però torno a repetir que ahir de boles de goma no se'n va procedir al seu llançament en cap cas. Aún así fue una lucha por la vida. Incluso alguno se planteó salir de allí como fuera. Te quería preguntar personalmente, ¿qué has sentido cuando has visto estas imágenes? ¿Qué se te pasa por la cabeza, por el cuerpo, cuando tú vuelves a ver todo esto de nuevo en una televisión y tú lo has vivido en tu propia piel? Sí, lo vuelves a revivir todo, vuelves a revivir aquella noche en que me sucedió a mí. Rabia, impotencia, por todo lo que ha pasado, porque no se te reconozca, porque incluso en los primeros momentos se te trate a ti como el culpable. Si estabas ahí es porque estabas haciendo algo. Óscar, cuéntanos un poquito cómo te ocurrió, qué hacías tú esa noche, dónde te encontraron y qué pasó exactamente. Bueno, lo mío fue en el 2009, la celebración del triplete del Barça, cuando ganó la Champions. Pues nunca había ido yo a celebrarlo a Canaletas, entonces, como era un hecho histórico que el Barça consiguiera el triplete, dije, pensamiento interno era, quiero decirle a mis hijos algún día que yo estuve en Canaletas celebrando el triplete. Y fui con unos amigos allí, nunca había ido, y estaba una fiesta montada en Plaza Cataluña, había un plató montado por TV3 y el periódico y tal. Bueno, a las 2 de la noche acabó la fiesta, apagaron los focos, se acabó, y entonces es cuando empezaron a cargar los Mossos a través de una esquina de Plaza Cataluña. Entonces las 100.000 personas que habían ahí en Plaza Cataluña, y después la única salida que les dejaron, porque habían cerrado toda la plaza, era Paseo de Gracia. Entonces ahí comenzó a correr mucha gente y salimos por el Paseo de Gracia. Como teníamos el coche aparcado en Gran Vía, intentamos irnos por Gran Vía, pero nos encontramos con que venía otro piquete cerrando la calle y no pudimos salir. Nos escondimos detrás de un monumento que había allí y cuando llegaron los Mossos a nuestra altura salimos con las manos en alto diciendo volem marxar d'aquí, y un Mosso nos dijo no, cap amunt, cap amunt. Y pues, continuamos por el Paseo de Gracia, íbamos caminando tranquilamente, no había disturbios, no había nada. Simplemente cuando llegamos a la altura del edificio La Bolsa, recuerdo que en la calzada lateral, que hay coches ahí aparcados, entre dos coches había un chaval escondido con una botella de cristal en la mano. En ese momento subieron 2 furgones por el centro de la calzada de Paseo de Gracia y el chaval lanzó una botella de cristal. Impactó contra los furgones pararon, abrieron las puertas y bajaron los Mossos. Yo me quedé mirando al chaval como diciendo... ¿Ha sido él, no? Ha sido él, ha sido él. Mis 2 amigos que venían conmigo vieron que bajaban los Mossos y uno vio que bajaban con fusiles. Y cogió al otro y dijo que baixen amb fusells. Lo puso detrás del kiosco. ¿Puedes hablar en catalán todo, que te entendemos? Sí, estamos perdona, en català, o sea que perfecto. Sí, i bueno, quan van baixar els Mossos van començar a disparar. Jo em vaig quedar mirant el noi pensant que els Mossos baixarien per arrestar el nen i no, el que van fer és baixar, obrir foc contra la gent que hi havia allà a l'Obrera i la gent que hi havia a l'Obrera era jo, davant meu hi havia un home amb els seus 2 fills petits, darrere meu hi havia un grup de nens de 15 a 16 anys i em van donar... Que les podia haver passat lo mismo. Sí, igual que a mi, els podia haver passat a ells. I bé, no vaig ni veure ni sentir res, simplement vaig rebre el cop a la cara, vaig caure al terra i la gent que passava per allà em va retirar, em va posar al costat del quiosc i bé, els meus amics quan ja va passar ja em van marxar, o sigui, després d'obrir foc van marxar, van trucar a l'ambulància. ¿Nadie te atendió? No. ¿Nadie preguntó cómo estaba? ¿Se fueron, se subieron? Cap autoritat va venir a socórrer. De fet, va passar un altre furgó per
no per la vorera, sinó per el carril lateral que hi ha a Passeig de Gràcia. Es va aturar a l'alçada del quiosc, va veure que jo estava sagnant al terra, el meu grup d'amics estava allà i van començar a increpar-los als Mossos perquè no van fer res. O sigui, van aturar-se, van veure i van marxar. Y siguieron adelante. ¿Te han ayudado desde aquel momento? ¿Te han dado algún soporte? ¿Has iniciado alguna acción legal contra ellos? Sí, de fet, la mateixa setmana es va presentar una demanda contra el cos dels Mossos. El meu cas i tots els casos estan en via judicial. Com a Stop Bales de Goma hem iniciat diverses campanyes. L'any passat van anar al Parlament per presentar una comissió d'estudi sobre l'afectació de les bales de goma. Vam parlar amb tots els partits polítics, representants del Parlament, i vam tenir una sessió a la Comissió d'Interior on vam plantejar la nostra proposta, ens van escoltar, tots van estar d'acord, que era una bona proposta, i es va presentar al ple del dia del Parlament i es va dur a terme la votació. Jo des d'aquí faig una crida de que aquestes 56 persones, sisplau, prenguin nota del que li ha passat a l'Òscar, del que ha passat a l'Ester Quintana, y facin un pensament. Jo aquí el que ens sorprèn i amb el que... Recuérdanos, por favor, Roser, quién es Esther Quintana, que a lo mejor hay telespectadores que no saben quién es. Esther Quintana és un cas molt similar, malauradament, al de l'Òscar. Ha perdut un ull per algun tipus de pilota de goma o algun tipus de projèctil i és molt recent. Llavors, ella, del que més es queixa, és a dir, a sobre ho neguen, que això jo crec que és el que està indignant a la gent i és una mala estratègia per part dels Mossos. Al meu cas també van dir que això era un objecte llançat per un altre bàndol. Ja et dic, nosaltres, jo anava per una vorera i no hi havia ningú, ni conflictes, ni res. Però tu què dius, que t'han posat una placa i tot? Vol dir tu parles amb qualsevol metge i qualsevol metge et sap reconèixer que la gravetat de les ferides, això no provoca un objecte llançat per una persona. Perdona, Canal Català, Perdona, es troba a Diagonal per parlar d'un tema que crec que pot ser molta notícia, per desgràcia. La gent està empipada, estem perdent els estribos a les manifestacions, preguntarem a la gent sobre les pilotes de goma, sobre les excessives càrregues policials. Avui parlarem amb tota la gent per saber per què està empipada. Com està viviendo la dureza de las manifestaciones? Mal, muy mal, muy mal. Creu que s'està passant la policia o creu que el nivell no els deixa altra alternativa? S'està passant. Segons se ve, creo que sí. Home, una mica dur, sí. Entenc que en un moment en què hi ha molta gent manifestant-se es pot arribar a descontrolar, però en algun moment els policies també es posen una mica més nerviosos del compte. Entenc que hi ha d'haver-hi un control, però fins a cert punt. En vez de estar conjuntamente con los ciudadanos y apoyarnos, porque son causas que son para apoyar y que son de todos, pues lo que aprovechan para soltar el brazo muy rápido. Jo m'he manifestat tranquil·lament i m'he sentit molt agobiada per la pressió policial. Jo he estat a les manifestacions també. ¿Va passar por? No, en cap moment. Hoy en día se puede tener sensación de pánico si algún familiar suyo fuera a una manifestación. Claro que sí, claro que sí. Además de que hay mucha violencia, los encarcelan y bueno. Qui la lia? Els policies, tothom no saben fer manifestacions. No tots tenen la culpa. No són persones. Ni els policies ni la gent que fa una manifestació. L'únic que saben fer és trencar-ho tot. Per felicitar-los a tots. Sí, felicitats. Hace que te plantees la libertad que tiene una persona para manifestarse sin tener unas consecuencias o represalias físicas. Me cogen entre medio de gente que están así y yo no puedo correr porque yo tengo 80 años ya. Què penses del que ha dit el conseller Puig? No sé, és que jo, sincerament, dels polítics, jo saps que vaig anar a votar? Quan vaig anar a votar vaig a posar un paper hijos de puta, perquè són el que són tots. Tiene que haber libertad de expresión cuando los manifestantes se manifiesten de una forma pacífica. Porque de hecho nos tenemos que manifestar porque hay una serie de situaciones. Estamos viviendo en una sociedad que es una democracia de nombre y es una dictadura de la práctica. Estamos viviendo en la sociedad de la hipocresía. Es el fascismo. El arma del fascismo es la hipocresía. No son las buenas palabras de los políticos, sino son los buenos hechos. Violencia de la policía se justifica cuando la manifestación se vuelve que no se puede controlar. Cuando empiezan a romper escaparates, a quemar contenedores, a hacer barbaridades. Entonces se justifica
porque a esa gente hay que pararlas. Que cuando haya manifestaciones, que los que se manifiestan no vayan a romper cosas y entonces tampoco recibirán. Pues no sé, supongo que es un poco de provocación de ambas partes, tanto los manifestantes como la policía. Y al final pues ahí hay un choque y los que tienen la fuerza son los policías. Entonces la usan, pues creo que bajo mi punto de vista, y soy un espectador, que es un exceso. Yo tengo siempre la impresión cuando vengo a España de que me estáis ajusticiando. A ver, ¿quién es el guapo que ha alzado la voz aquí? A ver. Voy a ir a por ella porque hay que Ven aquí que te voy a dar lo tuyo. ¿Qué te has traído? Belén Esteban se metió conmigo y me faltó al respeto. Me llamó cutre, me llamó embajadora. Vale, pues nada. Y la culpa de lo que le pasa a Belén Esteban la tengo yo, que le he echado una maldición. Uy, por Dios. ¡Un momento! Mira una cosa, la noche de bodas que tú te fuiste de borrachera, yo la pasé con un amigo tuyo, cornudo. Felicidades para ti, felicidades para ti. Fuiste el hazme reír del hotel. A lo mejor me hicieron el favor. ¡Cornudo! Ni lo veo. Huele a rata en este plató. Bueno, ya estamos. ¡Asqueroso bocón! Por favor, oigan. A lo mejor me hicieron el favor. ¡Cornudo! Me hicieron el favor. ¡Cornudo! Payaso. ¡Imbécil! Payaso. ¡Alcohólico borracho! Que te calles tú. A ver, Es lo que decía yo te digo, Aramis, que si os peleáis así en un... los pretendientes tampoco me faltaron, ¿eh? Bueno. ¿Peinado? ¿Qué peinado? Si eso es una escarola. No lo sé. Desgraciado. A ver, si va... Que a ti no te gusta mi forma de vestir, a mí me encanta. ¿Qué pasa? Yo contigo no me voy a casar. No, ya. Ya está. Pues te voy a decir una cosa, Aramis. Yo estoy con Miguel. Pues yo estoy muy guapa. ¿Te enteras? Digas lo que digas. Si a ti no te gusta, mala suerte. No, nosotros estamos... ¿Te acuerdas de este vestido? Pero no le faltes al respeto. ¿Te acuerdas de este vestido? Pues mira lo que hago yo con el vestido. ¡A la cara! Bueno... ¿Te enteras? Ese es el vestido de la boda. Y estas son las fotos de la boda. ¿Te enteras? Mira lo que hago yo con la boda. Pero bueno, pero no tienes por qué romper Y tantas mira lo que cosas. hago con el certificado de matrimonio. ¿Entendido? Pues ahí lo tienes. ¿Has visto a Aramis sin peluca? ¿Me quieres ver? Sí, por suerte sí. ¿Me quieres ver? Sí. No. Eso me encanta, natural. Estoy igual de guapa. Pues sí. ¿Qué pasa? Estoy cabra, como tú decías, imbécil. No, calva, yo nunca dije eso. Yo nunca dije claro eso. que no. No, pelo largo. Una mierda para vosotros. Carlos, una mierda para ti. sisplau, a la mierda, que te pires a la Eres una farrapastrosa, tía. Y por cierto, ¡Ey, tú callas! ¿Por qué te avergüenzas de ser un travesti? No lo puedes decir aquí. Pero bueno, el único travelo que hay eres tú. Hija de puta. Puta tú. Te vas a cagar. Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres más tonto que un calamar de silicona. No voy a soportar ni que me insultes gratuitamente, ni que me grites, ni que me toques los huevos, así de claro. ¿De acuerdo? ¿Dónde están los papeles de la paella? Al confesionario le gusta de verduras, con poquitos guisantes, Esta chavala se está riendo de ¿vale? Y con bastantes judías. Vale. ¿Vale? Bueno, con bastantes. No, espera. Pocos guisantes, pocas judías y un poquito más ¿de qué? Papeles de la paella, la quinta vez. La sexta, dame los papeles de la paella. Los cuchillos no te voy a dar nada. Dame los papeles de la paella. Y cada vez que te acerques a mí me da igual porque yo me acerco a ti. Pues que te digo que cuanto más chilles, menos... Dame los papeles de la paella. ¿A mí por qué me tuvisteis que poner aquí así, en este equipo, con esta mujer? Que no la soporto ni la trago. ¡Cómeme la polla! Vale, ya no, ya está. Por favor, esas cosas no se dicen, ni menos en una televisión No se pública, deben. ¿vale? Por favor, hay Vale, mucha que me gente están viéndonos. insultando ellos. Cariño, tranquilo. Está usted hermosísima, pero tápese ese chichi. Bueno, mira, este no es el tema y No, es un menor. pero no, que lo Elizabeth. cuente, no. Vamos a hablar. ¡Ey, no, por Dios! Hombre, mira, de Lola Flores no me hables que te quito la pelota. De Lola Flores no me hables. De Lola Flores no me hables. Hablamos de Salomón que de Lola Flores te quito la peluca. Me cago en... No, va. Si viene en ese plan, de Lola Flores no. De Lola Flores no me hables. Vale. Tú pones en tela de mi juicio mi carrera y mi profesionalidad, porque durante muchos años, sí, conozco a muchas personas. Venga, hombre, No, por ¿cómo que favor, venga, no te hombre? digo, ¿Cómo? Enrique. Perdóname, De verdad, ¿tú no qué me sabes? calientes, No, no te caliento. Lo digo ¿Tú de qué verdad, sabes lo que yo te no me calientes. No, sí me caliento, me calientas No me tú a mí. calientes,
Pues sí, que descanse en paz, que descansemos todos en paz. Alguna vez. Yo os he dicho que te ha molestado, te pido disculpas. ¡Hala, decoración! María, yo... señores! Que Yo, Natalia ¿sabes? Vamos a ver, María, una cosa, perdóname. No, una cosa no, escúchame Perdóname, tú. María. Tú, María, te a digo- ti en te digo este sinceramente, programa ¿tú siempre vas a se te ha llegar donde defendido, María. No tienes ¿Te digo a quién se la razón. chupaste tú para llegar donde estás? ¿Ana Rosa? ¿Qué? Perdona. Que si digo a quién se la tuviste que chupar para llegar donde estás tú amiga. Sí, ahora. tú dilo. No, yo no lo digo ahora, te lo voy a decir a ti. No, María, dilo, porque No, ya cariño. llega un momento... Vamos a ver. Sí, pero bueno, Pero ¿tú cómo tú sabes, te sientes? yo me siento muy bien, pero te voy a decir una cosa, tú sabes lo que yo me ahorro en bragas. ¿De verdad? Yo no llevo bragas ni de día ni de noche, llevo el coño aireado 24 horas. Hemos venido... ¿Cómo te dices la peluca? Ya no lleva peluca. Oye, le gusta insultar. Oye. La verdad que me he puesto de muy mala hostia. Me está tocando a mí el coño, ¿vale? Aleshores discutim. Intenta arribar al nivell. Vale. I No, al nivel vas a llegar tú para comerme la polla. De rodillas. Carlos, ja està. Telèfon. Ja està. Si ens tranquil·litzem tots una mica. Vale, és una qüestió de Sabría tocar los una qüestió de huevos. nivell. Anda, pringa, estoy aquí en verano, pasando calor. Va a jugar la selección y tengo que escuchar al mamón este diciendo tonterías. Anda. Pero vale. Que yo como la vea, le voy a meter tal presión que la puedo escupir y la puedo, no pegarla, pero puedo decirle, eres lo más hijo de puta que he visto en mi vida, ¿verdad? Y no quiero esto más. ¿Qué hago? Dime cómo hago para que ese día, cómo hago para que no se dé cuenta de que es una chantajista hija de puta, cabrona y sincera, guarra sucia y que viene encima de hacer películas de puestos en pelotas con el cuello abierto a los jardeleros. Y aquí dice que la he hecho en polvo. La palabrota te vas a casa. Bueno, pues me voy. Ya está. Si Pero- quieres que me vaya, me voy. Pero antes de levantarte, Podrías hacerlo. antes te lo Dímelo. piensas. No, me lo pienso. Antes si de levantarte- quieres que me vaya, me voy. Te digo, Ciro. ¿Me entiendes? Yo digo lo que pienso Ciro. en cada momento. Ciro. No me Pero- amenaces. Bueno. No me amenaces porque me voy cuando me dé la gana. Ciro, la chulería- Ya está. No la soy chulería- chulo. Ciro, respeto No a la soy chulo. gente. La chulería será Con tuya. respeto, no, La Ciro. chulería Ciro, será tuya. prefiero callar. No me des Yo- lecciones de educación, Ciro. Josep. No me des lecciones de educación, ¿eh? Ciro, Porque te tú te has callas aquí, calentado te igual que me he callas aquí. calentado yo muchas veces. Cállate. ¿Eh? Siéntate. No me callo. Siéntate. No me callo. Piénsalo bien. No, lo pienso bien. Lo pienso bien. Tengo dignidad, Piénsalo ¿eh? bien. No me Tengo levantes- mucha no me dignidad. levantes el dedo. Bien, pues ya Con el está. dedo corriendo, No te macho. preocupes. No, Ciro. Joder. Ciro, porfa. Vostè ha insultat la... Calli! Calli! Quan parli de la memòria del company, calli! Va morir... Calli! Que calli! de la gent que va matar Entén? per culpa del company. Que calli! Li explica a vostè. Vostè què s'ha La gent que ha pensat? morit el seu Què pare i s'ha la seva pensat? mare per culpa del senyor Què s'ha Puigdemont. pensat? Callo. Senyor Segura. Si Què s'ha m'anava pensat? vostè, sí. Acusar de criminal de guerra el president Companys. No era Què s'ha president, pensat ja no era vostè? president, si vols t'ho explico. Què s'ha pensat? Aquest senyor ja no era president de la Vostè Generalitat de hauria Catalunya. d'estar tancat a la El presó senyor- si l'estat espanyol Ja fos un estat democràtic. senyor Vostè a Alemanya estaria tancat a la presó. És indigne que avui, que fa 70 anys i que el tu- president Companys ha estat i tu em assassinat, tancaries a mi a la vingui presó, vostè aquí, imagino, en un clar. programa de televisió, a insultar la memòria d'aquest poble. Jo respecto Vostè les hauria d'estar víctimes tancat a la de presó. la gent que va morir per culpa del company. No ha mort ningú per culpa del company. Centenars de milers de Vostè catalans, és un indigne. frares, Vostè és un nazi monges, i vostè gent és de la dreta, persona, gent que anava la a família missa, política gent que va treballadora que va assassinar morir companys. per culpa d'ell. I vostè no mereix Perquè estar. aquest senyor Vostè no va mereix donar les estar armes ni a Catalunya del ni a quartel cap lloc. militar li va donar de la CNT. I gràcies Una a vergonya. Catalunya, molta La gent seva va morir. presència és una M'entens? vergonya. M'entens? A més et ¿M'entén? diré, Una vergonya. Yo no creo que realmente la televisión haya llegado a sus límites. Yo creo que evidentemente se mueve muchísimo la audiencia y tú lo sabes. Cuanto más audiencia un programa más funciona. A no ser que después haya, como hemos estado hablando antes fuera, ¿vale? Que hay muchas cosas por detrás que la gente tampoco sabe, ¿no? Pero realmente lo que funciona es la audiencia. Entonces, si yo vengo a tu programa y monto la de Dios, a lo mejor tú te quedas, así de primeras te quedas bastante sorprendida. Pero si eso al día siguiente te dicen, hemos tenido una audiencia de la leche, tú me volverás a llamar. A ver, Sonia, yo mi opinión, y ya hace mucho tiempo, es que ha llegado al límite y para mi gusto incluso lo ha ultrapasado. Si bien es cierto pues, que son programas de entretenimiento en muchos casos, evidentemente la audiencia pues vende, sí que entiendo que ahí entre la libertad de expresión, que evidentemente la tenemos reconocida en nuestra Constitución, también existe el derecho al honor. Evidentemente si el personaje, este derecho al honor, permite que se atente contra él, pues ahí no hay ningún problema. Pero desde mi punto de vista como jurista, como abogada, entiendo que este límite en muchos casos es ultrapasado y estas personas pues se ven obligadas al final pues a acudir a los tribunales. Sobre todo hay personajes que se cuidan mucho porque a lo mejor la cadena tiene un contrato blindado, que eso Ahí también está. hay. Otros que interesa potenciar para después hundir.
porque en el hundimiento voy a generar una gran audiencia, en fin, todos sabemos de qué va y de qué estoy hablando, y también hay el perfil psicológico. El perfil psicológico, fíjate que voy a tocar un tema que se toca poco, de los directores de los programas. Es decir, hay un señor que es el director de, por ejemplo, hay un director de Sálvame o hay un director del Telediario, ¿no? Pero esos directores son realmente los que generan estos programas, porque todos los programas se dirigen, ¿eh? Todos los programas se dirigen, sí, claro, todos estamos también, dirigidos. pero también yo soy la que decide hasta dónde vas a llegar tú conmigo. Porque sí, hablando de Sálvame, que quizá es el programa que ahora mismo es el que más jaleo normalmente solemos ver a diario. Tú tienes, por ejemplo, a un Kiko Hernández, que Kiko Hernández, cada vez que se tocan ciertos temas de él, lo para. O sea, claro. Él sí que tiene un límite muy marcado y no se pasa. Terelu Campos, no sabemos de su vida, solo lo que ella ha querido que se sepa. Hay un contrato blindado. Pero ¿tú crees que solo lo hace el personaje, Raquel, o lo genera el programa, lo que él dice, contratos cerrados por detrás que nosotros no Pero ¿tú conocemos? crees que realmente a Sálvame no le encantaría que Kiko se sentara en un Deluxe a contar realmente cómo vivió toda su enfermedad? Le encantaría. O sea, eso ahora mismo, siendo tan importante, y no lo va a hacer, pero lo va a hacer Kiko. O sea, no es que el programa no lo quiera hacer, Kiko es el que realmente sin hablar dice hasta aquí. solo de Kiko, hay mucha gente que tiene diferentes padrinos en diferentes programas. Uno que ya lleva, pues yo llevo casi 30 años en el medio, sabe de los padrinos, de los amigos, de los que interesa y de los que no interesa, y cómo se hunde a una persona porque no tiene suficientes padrinos. Es decir, aquí estamos hablando de que el mundo televisivo, me gusta decir las cosas claras, es una mafia. Pero yo he visto un director pidiendo sangre desde la mesa de control por el pinganillo a una presentadora y más, y sigue, insiste, y que llore, que Ricardo, eso lo he vivido yo en Crónicas Marcianas. Buenas noches, Sonia, en este sábado que creo que está siendo acalorado vuestro debate. Ha habido un tema, como tú bien conoces, viernes pasado, con un personaje que creo que está bajando puntos. Hemos ido a la calle para saber si le hubieran tirado metafóricamente un vaso de agua o una botella entera, y esto es lo que nos ha dicho la gente. Perdona, avui hem vingut a Plaça d'Espanya, Barcelona, a fer un reportatge sobre una persona que últimament és actualitat. Intentarem pujar amb l'ascensor a les altures. Per què? Ara us ho expliquem i ho veureu. Doncs estem a les alçades, hem pujat a Plaça Espanya per estar al nivell d'aquí, d'en Víctor Sandoval. És la persona que avui parlarem. Ell té un ego desmesurat, realment és una estrella del firmamento. Què és en Víctor? Avui traiem les dubtes a tothom. ¿No la coneixeria? ¿La conoce a esta persona? ¿Cómo? No, no le suena absolutamente nada. De nada. No, un carterista. ¿Si conoce a esta persona? No. ¿Usted la conoce? No. No. Però que surt aquests programes de xafarderies. Es un político. Es de las elecciones estas últimas. Me parece un mentiroso, un falso, un payaso. ¿Conocen ustedes a esta persona? No, lo siento. ¿Conoces a esta persona? Pues no. ¿No te sonaría haberla visto por televisión? No me suena de nada, hijo. La veritat, no en tinc ni idea. No. No. No, la verdad es que no. Per ara el 70% no coneix a Víctor. Ara donarem pistes sobre en Sandoval. Se llama Sandoval, ¿no? ¿Qué opinión tiene de él? Pues yo que está medio loco. ¿Sus actitudes cree que no son normales? Pues no, para estar en televisión y al público veo que no es una persona normal. Sí, es Víctor Sandoval. ¿Qué opinión tiene de él? Pues no opino mucho sobre este tipo de persona. ¿Qué opino de Víctor Sandoval? Bueno, que es un personaje televisivo que se lo conoce porque tiene una personalidad un poco especial, fuera de lo común, de lo normal, de tú, de yo, de él, diferente. Bueno, yo creo que finge un poquito, ¿no? Es su vida, es la manera de vivir que tiene él. Pues es un señor que se gana la vida como tantos que salen en televisión. ¿Usted le vería capacitada para presentar un programa? Pues, ¿por qué no? Peores he visto. Me la pela bastante, o sea, que está como una cabra. Y si él hiciera un programa de televisión, ¿usted lo vería? No. Que siempre está llorando, haciendo esas tonterías y ya pues ya debería tirarse ya de la tele. ¿Le ves capacitado para presentar un programa de televisión? No. ¿Por qué motivos? Porque no lo veo, debería ir a un psicólogo. ¿Li dona anys de vida a la televisió? Pues sí, ¿por qué no? La televisión tiene por años de vida en cara. Bueno, hoy en día creo que cualquiera está capacitado para presentar un programa y hacerlo mal además. ¿Qué opinas? Pues que está como una cabra.
No ho sé, és que no ho sé. Sé que sempre el treu plorant i se n'en riuen, bueno. Vostè, aquesta persona, el veu capacitada de presentar un programa? No, home, això no. Si fos polític, pel seu missatge contundent, el votaria? No. Sandra, todo es una mentira. Te quería preguntar, los límites en los que se pasan, ¿se deben permitir, por ejemplo, se debe de agredir a alguien en un plató? Te quiero hacer una pregunta. Si Víctor Sandoval no fuese, porque me lo han hecho a mí esta pregunta, te la quiero hacer como abogada, no fuese homosexual, ¿se hubiese permitido que, por ejemplo, a mí, si me hubiese estado tocando la barbilla, dando en el brazo, insultando de la manera que me insultó? Sí, vamos a ver, estos límites nunca se deberían traspasar, pero ni en un plato de televisión, ni en una emisora de radio, ni en la calle. Evidentemente ya se trata de un respeto entre una persona y otra persona, ya sea verbal o ya sea física. Yo, es mi opinión personal, Sonia, yo vi las imágenes y si este señor no hubiera sido un homosexual reconocido, entonces ya lo colocaríamos en una posición como si fuera una mujer. Esto evidentemente hubiera sido calificado, este señor lo hubieran cogido del plató, yo creo que incluso a la fuerza, y lo hubieran sacado. El hecho de que este señor pues tenga esta condición sexual parece que un poco le ampara para agredir a una mujer. Y a mí, yo he visto las imágenes y me pareció gravísimo, Sonia. Me pareció un atentado contra ti, no solamente con las palabras que fueron, bueno, a mi entender y a mi criterio personal fueron soeces y vulgares, fueron absolutamente vejatorias hacia ti, incluso su lenguaje corporal, cómo se acercaba, cómo te... Y bueno, y al margen de lo que dijo, que yo personalmente pienso que ahí incurrió incluso en un ilícito penal y evidentemente tu abogado, Ignacio Toledano, que es experto en la materia, pues estuve ayer hablando con él y él me lo ha comentado, que evidentemente están estudiándolo. Perdona, ens introduïm a les festes nadalenques amb moltes preguntes, moltes qüestions. Els menjars familiars uneixen o desuneixen? Ens gastem molt, siguin temps de crisi? Creiem que és una festa religiosa o realment tirem per una festa banal? Avui ens preguntem tots aquests temes a Perdona. Vostè com considera el Nadal? Una festa religiosa? Abans sí que ho era, però jo crec que ara s'ha perdut molt. Bueno, medio medio. Sí, para mí sí. Ni en una cosa ni en una otra. Sí, es el nacimiento de Cristo, o sea, es algo fundamental que cambió la historia. Seguimos hablando de la fiesta navideña. ¿Usted en qué clave la ve? ¿Religiosa o consumista? No, consumista. ¿Es su forma de verlo individualmente o cómo la gente lo ve? ¿Usted es consumista, centrándonos en usted? Sí, sí, yo soy consumista, yo la veo de esta manera, pero los que le vienen de parte de la religión, pues es otra cosa. Yo sí, como todos somos, bueno, aunque estamos en crisis, en algo pues gastamos, ya sea en lo más mínimo, pero en algo gastamos. En época de crisis, digamos que su bolsillo responde o no responde. En época de crisis todos nos apretamos un poco más el cinturón, tanto el que puede como el que no, porque no sabemos qué es lo que puede pasar el mes que viene, ¿no? Yo ahí vivo solo, no me gasto nada de Navidad, me hago la misma comida y no me gasto nada porque no me deja la hipoteca que tengo que pagarla. Pues se gastan mis hermanos y familia y tal, se pueden gastar hasta unos 400-500 euros fácilmente. En total 400, 300 así. No mucho, la verdad que el tema regalos y así ya lo suprimimos, solo niños. Y comida, creo que se puede hacer una bona comida sin gastarte mucho dinero. Home, depèn, no sé, o sigui, jo tinc un tope de 50 només, o sigui, ja està. Parlant dels menjars familiars, vostè creu que desuneixen o uneixen a la família? Desuneixen, de vegades. La fi ha de ser d'unió, però moltes vegades desuneixen, perquè clar, el dia dels canelons jo, per què tinc que fer jo els canelons i en lloc de casa de ma mare, perquè la cardolla que et dona més feina i més de tot. Sí, hay un compromiso, a veces uno quisiera estar solo, etcétera, ¿no? Y bueno, yo soy peruano, pero he vivido, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, ahora estoy por aquí en estas fechas, en Barcelona, pero en general, pues la idea es encontrarte con los hermanos, con los padres, un poco que, bueno, son no sé, protocolos que uno lo hace con agrado, ¿no? No hi ha unió amb la família hi ha unió. Si hi ha unió amb la convivència, hi ha unió. No es té que fer un gran dinar per gastar amb la família. Bueno, año nuevo, nuevos problemas, antiguos problemas, nuevo gobierno ejecutivo, Artur Mas, el presidente. Santiago Espot, te tenemos esta noche aquí para que nos digas tu visión de cómo va a ir el 2013, qué opinas sobre este gobierno mitad Convergència i Unió, no? Estàs a favor, en contra? Bueno, abans de res, moltes gràcies per convidar-me aquest vespre al Perdona. A veure, el govern és de Convergència i aquest govern de Convergència el principal hàndicap que tindrà o el principal objectiu que tindrà serà aixecar la moral de la gent.
perquè al marge de la situació econòmica, que indiscutiblement és una situació econòmica, com tots sabem, que és molt difícil, però a mi particularment el que em preocupa més és l'ànima a la caigut de la gent. El dia 7 de gener hauran passat les festes, la gent tornarà a la feina, les perspectives que tenen per davant són unes perspectives molt dolentes i el nou govern de Catalunya, sobretot, el gran objectiu que ha de tenir és retornar l'esperança als catalans. Esperanza, nos quedamos con esa palabra. Correcto. Y te espero en nuestro debate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que empezamos, perdona. Hemos visto que en el vídeo el señor Rajoy ha hecho justo todo lo contrario a lo que había dicho en el 2012. Quería preguntarte cómo ves las perspectivas socioeconómicas de Cataluña con este escenario que tenemos. ¿Seguiremos con las medias mentiras, con las medias verdades? ¿Nos seguirán engañando? ¿Cómo ves tú Catalunya en 2013? La llàstima de les democràcies és que no hi hagi mecanismes per penalitzar quan un dirigent polític es presenta en unes eleccions i diu que no pujarà l'IVA i al cap de 3 mesos la puja, no? És a dir, hauria de tenir el sistema penal, hauria de tenir algun mecanisme justament per això poder-ho, diguem-ne, esmenar. Pel que fa referència a Catalunya, a veure, Catalunya està en una situació agònica. Catalunya està en una situació on depenem cada dia 31 de la benevolència del senyor Cristóbal Montoro si envia una transferència per poder pagar els funcionaris, per poder pagar les farmàcies, per poder pagar totes aquelles prestacions socials de les quals es fa càrrec Catalunya. Això és administrar la misèria. És a dir, això és una situació absolutament colonial. Això és una situació a la qual els catalans, evidentment, han de dir prou. És a dir, que tu depenguis del caprici, en definitiva, o de la conjuntura política d'uns senyors de Madrid, això és mantenir un poble en una situació absolutament, i permeti'm l'expressió, d'esclavatge polític. Per tant, el govern de Catalunya el que ha de fer és anar amb aquesta consulta. Serà legal, no serà legal, serà una legalitat virtual, no ho sabem exactament, però el que és indiscutible és que Catalunya el que necessita urgentment és ser propietària dels seus propis destins, propietària dels seus propis recursos i per dignitat d'aquest poble, per no viure com estem vivint fins ara, tenir la independència de Catalunya, que és allò que ha de garantir el nostre progrés, el nostre benestar i el que és més important, el que ha de garantir el futur dels nostres fills, perquè si no, els nostres fills malauradament hauran d'emigrar com està passant, perquè avui en dia a Catalunya no hi ha possibilitat de guanyar-se la vida de la manera que ells estan capacitats. Però jo el que em pregunto de tot això que hem estat ara veient en el vídeo és per què no es fa la consulta ja? Per què s'ha deixat per al 2014? Això li he de preguntar a vostè, al senyor Mas i al senyor Junqueras. No, però jo pregunto no li puc respondre, quines dades tenim, perquè jo crec que aquest sí que és un tema una mica contradictori, de si és una cosa evident, necessària i ens estem ofegant, fem-ho ja. Per què no es fa la consulta durant 12 mesos de 2013? Jo malauradament no li puc respondre. Si fos per mi la consulta, no consulta, la votació vinculant, perquè l'important és que sigui una votació vinculant, perquè una consulta no servirà per res, sinó per saber l'opinió de la gent. Però si ha de ser una consulta vinculant, una consulta dins d'una legalitat vigent, aleshores tant de bo que es faci el més ràpidament possible. La corrupció política sembla que no té fi. Fa mal a l'oïda repetir tants noms, tants partits polítics, tants casos. Ens preguntem què podem fer per fer front a tot això. Els nostres impostos, part d'ells, van a totes aquestes corrupteles. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Lo que le puedo decir es que se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se pueda insinuar es falso. El Partido Popular niega rotundamente que los papeles que han aparecido publicados se correspondan con la contabilidad del Partido Popular. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. La contabilidad del Partido Popular es única y es clara, transparente, limpia, y el fin último es la transparencia. Hasta el final. García Escudero ha admitido que el PP le dio un préstamo a través de Bárcenas y que coincide con la anotación que salían hoy en los papeles del País. Ese dato al que usted se refiere, al que ha hecho alusión Pío García Escudero,
será verdad. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa. No es cierto, salvo alguna cosa. Nunca he visto al señor Bárcenas en la sede nacional del PP en los últimos tiempos. Mire usted, señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido no tiene despacho. El señor Bárcenas no está en el Partido Popular desde el año 2009. La relación contractual con el señor Bárcenas se extinguió en el 2010. Desde el año 2009 no es miembro del Partido Popular. Yo no voy a citar porque no lo he hecho ayer y no lo voy a hacer hoy a nadie. Sí quiero decir que las personas que ha citado usted hace ya años que no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Me parece todo un disparate. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. ¿Vale? Porque yo no puedo coger y decir lo que son personas mías o han estado, y ya no hablo por mi inmediato jefe que haya salido, sino muchos de los que ya han salido y que tienen todavía un nombre y que estarán en otros sitios. Pero que yo no me voy a crear ni enemigos, ni me voy a echar mierda hacia arriba, porque el tema de lo ¿te crees que para el contrario de ahora, que acaba de llegar, no és un problema? Quina moral pot quedar el ciutadà a l'hora de pagar aquests impostos? Tenim una senzilla multa de trànsit i ens embarguen el compte. Si no podem fer front a les nostres quotes de l'hipoteca, possiblement ens prendran el pis. Acabem de conèixer que CaixaBank ha donat 4 anys de carència al matrimoni Ondargarín per poder-se posar al dia amb el pagament de la seva hipoteca. Tots tenim aquestes mateixes oportunitats? Ens tracten de la mateixa manera o hi ha diferències? Avui, en el nostre debat de Perdona, volem parlar de la corrupció en tots els seus àmbits. Yo pienso que está claro que un país se construye con valores y con buenas leyes. Y en estos momentos no solo estamos en quiebra económica, sino que estamos en quiebra ética. Porque lo que está claro es que lo que estamos viendo aquí con el Partido Popular, está claro que si el PSOE dejó este país como un solar, está claro que el PP se lleva el solar. O sea, al final nos lo quitan por la derecha y por la izquierda. Es decir, que al final el ciudadano es el que paga las consecuencias de todo esto. Nos engañaron durante unos años, nos daban absolutamente todo. Evidentemente nosotros no somos profesionales ni somos especialistas en lo que iba a ocurrir. Y claro, cuando tú vas a un banco y te lo da todo, pues dices que sí. Pero tendrían que ser los que realmente sabían, decir, cuidado, que el sistema se está pudriendo y el sistema ahora mismo está tan podrido que efectivamente estamos todos en la pobreza. Pero no, la única cosa es que buscando diccionario, ¿no? Dice corrupción, abuso de poder o degradación. Quizás que tenemos las dos cosas, abuso de poder y degradación. Abuso de poder sería toda esa persona, ¿no? Que utilizando su cargo pues hace abuso de cartera, la información privilegiada, sobrecogedor. Y después la degradación moral, ética y psicológica de toda una sociedad que en muchos casos, porque ¿cómo se sale de la corrupción? ¿Cómo se sale? ¿Porque todo el mundo sea ético o porque las leyes sean justas? Ese es otro capítulo. Hay que hablar de la justicia, que es el epicentro de la corrupción. Lo que más me preocupa es la sensación de la sociedad, se siente indefensa. ¿Qué va a pasar ahora? Vale, están saliendo cada día algo, no nos olvidemos de la Casa Real, ¿vale? Porque... No nos olvidamos. Está presente porque en el vídeo se ha visto Rajoy. A ver, para mí yo creo que la corrupción afecta ya y se está viendo. Me hace constar que ha salido la Casa Real en el vídeo, ha habido mención directa, visual. Me lo he perdido, perdón, fallo mío. Pero bueno, tengamos en cuenta eso, de que cuando cada día nos encontramos con un caso de corrupción, llámese ahora este, ahora el otro, y vemos que no pasa absolutamente nada, porque nos basamos en un sistema judicial y de leyes,
totalmente anticuadas y que no contemplan esto. La familia real, ¿vale? Ahora el rey sale y mata a alguien, tiene total impunidad. Yo creo que se tiene que revisar todo esto. Ser el yerno del rey ya gozas de unos privilegios que no sé por qué esa ambición te ha llevado a esta avaricia. Porque yo creo que dosificado en el tiempo no hubiese tenido ningún problema, hubiese vivido como lo que es, como un duque. Y yo creo realmente que ha sido bastante torpe porque yo creo que se le llenó el ojo antes que el estómago. Entonces yo sinceramente lo vio tan fácil, lo vio todo encima de la mesa, que lo que hizo fue cogerlo todo rápidamente, Pero, Pipi, rapiñar. Lo anterior... Sinceramente, o sea, Sí. vamos a ver, si es que él va a tener una serie de privilegios porque representa una figura también de la Casa Real. Lo que pasa es que yo creo que esa ambición desproporcionada y esa avaricia desproporcionada es lo que le llevaba a este grave problema en el que está metido. Lo que hemos hablado lo anterior del Bangarín, de estos casos, ¿qué nos quedaría? ¿Que la insumisión fiscal, salir a la calle, 15M? Bueno, ¿Qué soluciones? Es muy buena solución la insumisión, porque es la única alternativa que tiene el pueblo, es decir, hasta aquí he llegado. El problema es que hay que hacerlo un poco organizado y no como algo que se hace marginalmente. Pero estaba yo con Pipi que decía, lo tenía todo, ¿para qué quería más? Es un problema de estatus también, es un problema de pensar que tiene derecho a quedarse con la mayor y nada va a pasar. Pues fíjate lo que le ha pasado. Sí. Pues por esa torpeza Sí. y por esa forma de pensar tan egoísta y sobre todo, sinceramente, yo no tenía necesidad de esto. Vale, yo por ejemplo, si le puedo quitar unos euros a Hacienda, se los quito. Pero es una cosa, pero no se los quitaría si tuviera una cultura limpia, si tuviera una cultura honesta, si tuviera una cultura donde sé que esos euros no van para Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo estoy convencido que a lo mejor esos euros que a mí Hacienda me quita de mi trabajo van para Bárcenas, van para el otro, para el otro y para el otro. Pero Pipi, Ese es el problema. No te olvides de que estamos en un país de pillastres y muchos de años picaresca. y hemos aplaudido muchas veces. Mira que fulanito el negociete que ha hecho, pero mira qué bien que vive. Lo hemos aplaudido y ahora ¿hay una doble nos lo moral, estamos comiendo. creéis? Sí, total. Y aparte es que ahora mismo supervivencia en algunos casos. Para muchas personas tener el dinero en B, es decir, hablo del fontanero, del paleta que hace el arreglo, que hace el apaño, es su único medio de supervivencia. ¿El epicentro podría ser quizás también que el gobierno español impone? Impone, por ejemplo, la subida del IVA, la reforma laboral... Te engañan. Por decir también las tasas judiciales. No, te engañan. Medicamentazo, en periodo electoral te engañan, te dicen una serie de cosas. Por ejemplo, el presidente del gobierno dice que no va a subir el IVA y lo primero que hace es subir el IVA. Es decir, que tú te estás, o sea, tú estás engañando en los votos, estás engañando al ciudadano. El ciudadano piensa que va a tener un buen dirigente, que va a tener una persona responsable que va a velar por sus derechos y por sus cosas buenas. Y al final se encuentra que yo te doy el voto a ti y al final dices que lo que decías que no ibas a hacer, me lo haces, con lo cual me estás engañando. Perdona, farem un exercici de mentalització, d'imaginació. Se'n recorden vostès de la sèrie Corrupció en Miami? Nosaltres som casolans i anem a Catalunya i a resta de l'Estat. El passat va ser Marbella, València. Preguntarem a la gent sobre la corrupció, sobre si tenim drets diferents als ciutadans, als polítics. Anem a posar-nos amb la veu del carrer per veure què pensa de la gent de tot això que es diu corrupció. Què pensa vostè de la corrupció política? Doncs que s'ha de diferenciar la política dels polítics i que segurament ara mateix està massa barrejat, no? I que sembla que tothom que sigui polític ha de ser corrupte i crec que això no ens fa cap favor com a societat. Uy, si te digo lo que pienso, hijo. Dígamelo, no se lo calle. Que esto es una camada de lobos, ¿eh? Esto es una camada de lobos. Lo único que siempre pagamos el pobre, el de abajo. El que passa que sempre hi ha hagut, ara es destapa més que no es destapava abans. El mig en Franco era igual. És un aspecte molt negatiu de la nostra societat i que s'hi hauria de posar remei d'alguna vegada per totes. ¿Que los ciudadanos están aún muy distanciados de lo que es el político en leyes? Distanciados pues casi hasta los mismísimos aquellos. ¿Usted cree que Durán Lleida tendría que haber dimitido fulminantemente? Yo creo que sí, pero además él lo dijo hace unos años, que si se demostraba que su partido había sido financiado ilegalmente, dimitiría, por lo tanto tendría que dimitir.
Dimitir no, pero donar explicacions sí. Dimitir. Si usted fuera política, su trato hacia el corrupto, ¿qué es lo que haría? Control. Más transparencia. A la cárcel todos. A la cárcel, antes que la gente que está robando por la calle. Eso roba mucho más. Más educación y más cultura, las personas van a elegir mejor los políticos y pienso que está por ahí la solución siempre. Pues condenarlos y al igual pues sacarlos del país. Es que estamos hartos. Yo no sé cómo no se da cuenta la gente, los de a pie, nosotros, no sé cómo no nos damos cuenta de que no tendríamos que ir a votar. Hay que hacerle a los políticos, antes de votarlos, un test psicotécnico, que pasen por un test psicotécnico, pero completo, bien hecho, ¿eh? Y con ese test psicotécnico ya sabremos quién es esa persona. Yo no puedo votar a una persona, darle el poder, pagarle el salario y encima que me tome el pelo. ¿Y en esta reválida psicotécnica cree que la criba dejaría a muchos políticos por el camino o cómo cree que está? Hombre, quedarían un 20 o un 30%, supongo, siendo optimista y generoso. No creo. Una mujer que quiere hablar también, nos sumamos a la corrupción política, ¿qué piensa usted? Yo estoy desesperada, ¿me entiende? Sí. Desesperada, porque es demasiado. Y luego oigo en la tele que en España hay más corrupción que en todo el mundo, no hay derecho, ¿eh? ¿Qué haría usted para acabar ya de una vez por todas con todo esto? Pues no ir a votar nadie. Nadie, ir a votar nadie, que aunque hagan manifestaciones o lo que sea, ellos no hacen caso. Y otra cosa, que a los políticos, si roban, que los metan a la cárcel, no solo a los pobres que roban para comer. Pues muchas gracias, vemos que el tema está caliente, está candente. Otra persona que quiere opinar, dígame, ¿cómo estás viendo la corrupción política? Sí. Ellos, que se quiten ellos dinero también, que cobran. Ven. Escuche. Esta mujer de la izquierda me dice que no se tendría que votar a nadie. ¿Cuál es tu solución para combatir a los corruptos? Es que yo no tengo pruebas de que nadie haya sacado... No es demostrado, ¿eh? Que no es nada demostrado. Que realmente a lo mejor estamos hablando por hablar. No, yo no hablo por hablar. ¿Cuál? Sí. Yo... no puedo ver a ninguno, porque veo que son unos ladrones. Es que no sé de quién me habla. Unión Democrática de Cataluña. Es que todos son iguales. ¿Y tú de Durán y Lleida? Es que, sí, Durán y Lleida. Como no haya pruebas fehatorias, yo no puedo juzgar a nadie. R, si no hay pruebas, no hay pruebas. Señor, usted que también le veo acalorado en el tema. ¿Qué haría usted con la corrupción política? Pues mira, de eliminarlos y castigarlos las penas que merecen, no dejarlos sueltos y que se vayan. De rositas la mayoría de ellos. ¿Usted haría quórum con esta señora sobre que no hay que votar a ningún político? Sí, yo haría eso, que no habría que votar. Está recibiendo adeptos. Está recibiendo muchos adeptos. Sí. O sea, estarían hermanados ustedes en eso, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Un placer. Bé, avui estem d'estrenes, Avui tenim diverses seccions, coses que farem noves perquè volem sorprendre-us. I com es pot sorprendre també una persona? Per les seves dents. Avui tenim una secció que es farà quinzenalment, que li direm el somriure dels famosos, i aquí hem portat el dentista dels famosos, perquè aquí volem anar regalats, volem anar amb prestació de servei. I qui tenim aquí? El doctor Joan Autran. Molt bona nit, Joan, com estem? Bona nit, Jordi, molt bé, perfecte, encantat d'estar aquí. Recordem als nostres espectadors que per entrar a la seva web hauran d'entrar-hi al www.institutautram.com i ens agradaria una mica que ens fessis 5 cèntims de com anirà la secció, el famós que tenim avui que crec que impactarà a Catalunya, no sé si per negatiu o per positiu, però impactarà. Explica'ns, Joan. Bueno, doncs hem preparat aquesta secció dels somriures famosos perquè realment hi ha canvis molt substancials, no? I realment un somriure pot canviar molt la cara, la personalitat d'una persona. I per començar aquesta secció hem pensat en un personatge que realment molt mediàtic i que realment és un sex símbol, podríem dir, que és en Cristiano Ronaldo. Has tirat amb bala. Sí, però escolta'm, jo penso que val la pena. És una imatge realment d'un canvi
de com era abans, la gent ho veurà, i de com ha quedat ara, que realment és un canvi excepcional. Bé, el canvi físic és notable, perquè els que l'hem seguit a l'Sporting de Lisboa quan era un jovenet i ha acabat al Real Madrid passant pel Manchester, jo crec que ha tingut un canvi físic molt gran, que s'aprecia físicament, però realment la dentadura sí que és la sorpresa i el que està més amagat i ocult d'en Cristiano. I tu vens aquí perquè ens ho has de solucionar, aquest tema. Molt bé, mira, el Cristiano, hem portat unes imatges per veure com estava al principi. Doncs ell tenia les dents separades, mal posicionades, i també tenia algunes dents d'un color més groc, etc. Llavors, quan es va trobar això, el que se li va fer una ortodòncia. En aquella època no hi havia els sistemes invisibles d'ortodòncia i se li va fer una ortodòncia convencional per intentar recol·locar-li les peces el millor possible, amb la millor disposició possible, però clar, hi van quedar uns espais on no tenia dents, no? Llavors, un cop acabada l'ortodòncia, el que se li va fer, se li va col·locar un sistema de restauracions ceràmiques. Joan, anem a visionar-lo de forma per fotos i et deixem que ens comentis. Mira, aquí jo crec que és bastant plausible. Aquest és al principi, quan el Cristiano no havia començat encara el seu tractament, i aquí es veu que té l'ullal de color groc i té un espai molt gran i la dent mal col·locades. En la següent veurem que ja ha començat a... Un petit incís que faria. La grugor als dents, a què és deguda, la majoria dels cops? Bueno, això és intrínsec innat. Després, evident, es poden atacar per tabac, etc. Però en el seu cas, no. Aquí veiem l'abans i el després, però en l'abans ens volem ficar, després ja veurem més després, com té les dents algunes mal col·locades, amb espais té una genèsia, és a dir, que li falta una dent de la seva banda dreta, i aquí veurem al final, i ara en la següent diapositiva veurem com ja se li va començar a fer el tractament. Aquí veurem el tractament quan se li va fer el tractament amb ortodòncia, ja se li va començar a recol·locar les dents i finalment se li van restaurar les peces. En la següent veiem ja amb la boca acabada, amb les restauracions fetes i realment amb unes restauracions ceràmiques i amb el color blanc que ell volia i es va aconseguir això. Aquesta operació pas a pas és molt costosa per la gent que realment té aquest problema i voldria fer un canvi dràstic? Home, aviam, si realment es volen fer les coses ben fetes i amb qualitat, ja es necessita una inversió, lògicament. En el cas de Cristiano, òbviament, ell no té problema, però realment tampoc no és una cosa que sigui a l'abast només d'aquestes persones. Hi ha moltes altres persones que realment han aconseguit això sense tindre que fer un gran desembols i una inversió astronòmica. En principi, tots tenim percepció. Todos tenemos percepción. Però hi ha persones que tenen unes facultats que li donen clarividència, clariaudiència, vidència en general, precognició, retrocognició, que són noms que ens porten cap a un nivell, que és, hi ha gent que veu, però no sap el que veu, hi ha gent que sent, però no tampoc ho sap, i hi ha gent que s'especialitza, que comença a buscar què és el que hi ha, però la percepció és de tothom, no és veritat que neixis, hi ha gent que té aquesta facultat perquè des de petit potser s'ha desenvolupat, però tothom la té. Ricard, una imatge bastant impactant és la que hem vist de la noia que traspassava la paret. Com ho expliques, aquest fenomen? A veure... És possible? A veure, no hi ha una explicació, perquè seria una desintegració de la massa i això no és possible. Però sí que estem veient imatges en un món que és la televisió. Llavors aquí el tema és donar fe del que has vist en primera persona, amb els teus ulls, no en la càmera, perquè la càmera, home, aquí estem en un estudi de televisió. El que podem arribar a fer amb la càmera ho sabem perfectament. Per tant, una imatge no vol dir res. Ara... No val més que 1000 paraules, en aquest sentit. No, en aquest cas no, perquè al principis del segle les fotografies d'ectoplasmes, de fantasmes, eren famoses. Ara totes, amb la nova tecnologia, se saben que són frauds. Però això no treia que encara que hi havia frau en les fotografies, sí passaven fenòmens, que no eren tant les imatges, sinó les sensacions, el coneixement. La veritat és que no és ni una cosa ni l'altra, és una cosa que és de la percepció individual. Són fenòmens del coneixement i no és tant que puguem fer una fotografia, sinó quines sensacions impregna. Aquesta és la qüestió. Com ens afecta a nosaltres? Si se'ns mor un ésser volgut, ja està, s'ha acabat tot, ja no hi ha res? O n'hi ha alguna cosa? Creieu amb el que es diu que quan hi ha un esperit
que us ve a visites perquè té algú pendent amb vosaltres, que això també s'ha dit molt. Bueno, yo quería antes remarcar un poquito sobre este tema de que ¿por qué hay que demostrar, bueno, hay que demostrar absolutamente todo? No es necesario demostrarlo todo, que no lo vemos todo, no somos conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor, estamos tan acostumbrados a absolutamente todo lo que hay en esta habitación que seguro que nos estamos perdiendo un montón de cosas que hay aquí ahora mismo. Ahí es algo muy interesante que son los límites de la percepción. ¿Qué límites hay? Evidentemente, la ciencia nos dice que los límites son los establecidos, pero no es verdad. Los límites están en el conocimiento, en la percepción y sobre todo en cómo nos afecta emocionalmente, porque a veces un mensaje de un espíritu es más importante por un cambio de actitud emocional que no porque caiga un vaso. Totes les religions, les que són religions, parlen de la vida després de la mort. Uns que al final dels temps, que és la més coneguda aquí, tots tornarem a ser com érem, en cuerpo y alma. Bueno, aquesta és la menys creïble, però la majoria de religions, per exemple, jo soc molt afí al budisme, parlen de que nosaltres passem per una etapa que es diu el samsara, és a dir, diferents etapes de l'ésser humà, per millorar i anar arribant a un punt amb el que no tenim que tornar. Buda no és més que un home que no va tindre que tornar. Per a ells és la màxima elevació, no?